Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. La máquina arranca con bastante calor, pero bueno, eso no es novedad en Uruguay. Llegó el verano y se está haciendo notar. Pasaron la fiesta, pasó en realidad la Navidad y nos estamos preparando ahora para este fin de año, para recibir el año 2011. Esperemos que caiga un poco de agua, por lo menos para los productores rurales que ya están casi en pie de guerra. Empezamos La Máquina de Pensar hablando de esta semana. Vamos a hablar de la diversidad natural. Esto es un chiste que en el blog de La Máquina de Pensar, si ustedes van, generalmente se habla de cada semana, van al blog de La Máquina de Pensar y ven el título del escritor o de la obra que vamos a hablar durante toda la semana, o el tema, y una pintura. En esta última semana Andrés Capelán, que dirige el blog de La Máquina de Pensar, puso diversidad natural y puso una foto de 4 vacas de atrás, de 4 cuartos traseros. Diversidad natural porque, el martes vamos a hablar con gente que acaba de sacar el libro Mamíferos de Uruguay, pero era una especie de chiste porque La Máquina de Pensar de esta semana no va a hablar solo de escritores, va a hablar con cineastas, con docentes, informáticos, con gente de la comunicación, vamos a hablar con uruguayos en el exterior, en fin, vamos a hacer una especie de diversidad, de biodiversidad. Un amigo mío un día me dijo que en cultura, en literatura, estábamos hablando básicamente, que siempre está el tema de las estéticas, ¿no? De esto sí me gusta, esto no puede existir. Constantemente se cae en aquello que decía Abad Ferreira, de que los artistas siempre tratan de que su escuela sea eso en lugar de lo demás, y Abad Ferreira decía que las cosas tienen que venir, las innovaciones en arte, que no hay una verdad única, siempre es además de lo que ya está, deben agregarse a lo que ya está y no combatir. Este amigo me decía un día que la mejor forma de promover la tolerancia en el arte y en la literatura, decía, habría que aplicar el concepto de biodiversidad natural, ¿no? Que haya animalitos de todos los colores, pescados de todos los colores, la biodiversidad, obviamente siempre tratando de defender la calidad. En control de emisiones de La Máquina de Pensar tenemos a Jorge Pozzi, y al Flaco Germán lo tenemos ahí en la producción de este programa del día de hoy, que va a arrancar con el cine. Estamos dándole la bienvenida a Mario Handler. ¿Cómo andás, Mario? Ando bien, no te voy a contar los problemas de cuando me acuesto y lo que pienso y cuando me levanto, no. Estoy muy bien. Lo que planteabas ahora de la biodiversidad es muy interesante porque a veces, tratando de encontrar algún tema de arranque, algún periodista pregunta: ¿y cómo es la escuela documental uruguaya, ¿no? Con tono serio. Y veo colegas míos que han negado eso, y yo no tengo interés en la escuela documental uruguaya. Ayer, por casualidad... ¿No tenés interés en la escuela documental? No tengo interés en la escuela en que me digan que yo formo parte, como se habla, sí, un pionero de la generación. Un pionero documental. Sí, pero generación del 45, es decir, la clasificación. Eso es un problema de académicos, clasificar. Sí. Y clasificar demasiado. Entonces te clasifican a vos, me clasifican a mí. Y yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que sobre todo el cine documental, dentro de todas las categorías del cine, es mucho más individual, porque la ficción está muy codificada. Sí, la gente va y descubre que después de 40 años ha visto como 3 películas más o menos. Sí. Es decir que ahora veo un thriller y ahora veo, mira, el asesinato va a pasar, me ocultan quién es el asesino. Está bien, está bueno, ¿no? Es como que ya lo hubiera visto, ¿no? Y lo mismo en otras cosas. Está demasiado codificado, como dije. Y eso hace daño. En el documental uno tiene que partir, no de cero exactamente, pero tiene que hacer un lenguaje, casi una variante del lenguaje para cada película, un dialecto, llamémosle, para cada película, y por eso somos todos distintos. Pero para contar el documental no tiene también sus premisas para contar una historia, para contar de qué vamos a hablar. Tiene, pero resulta que al final se cae en la antigua retórica de cuánto, yo que sé, 2000, 2500 años, los griegos, lo que venga, y al final se parece todo a la codificación que tienen los periodistas cuando escriben, se parece a la codificación moderna
de los canales tipo Discovery, Nat Geo y History Channel, que vos sabés el esquema que tienen, que sobre todo es muy redundante. Y yo no puedo hacer una película redundante. De ir golpeando en el mismo clavo una sí, y otra y además vez porque tienen la publicidad, entonces tienen que haya una recordación antes de que venga la tanda, de que venga la tanda. Claro. Pero también eso es bueno didácticamente, es decir, la gente aprende, pero a veces simplificamos demasiado y estamos produciendo para gente distraída que está con el control remoto y haciendo zapping. Y no es el ideal que nosotros tenemos. Nosotros en el documental de autor, el que le llamamos de autor, tratamos de ser creativos, desafiar la inteligencia del espectador, confiar en esa inteligencia y profundizar. Entonces, esa es la ambición, por lo menos la que yo tengo. Y hay otros que también la tienen. Pero a veces me han dicho que se asombran de que yo hable de la profundidad. Y decime, ¿y la de perturbar al espectador? Mucho, muy importante. Hacerlo dar vuelta a la cabeza y hacerle a través, por un lado, de lo que se muestra y por otro lado de la estructura. Es decir, falsearle un poco la retórica habitual y obtener quizá a veces gente que nos critica, que me critican a mí sobre todo, porque yo me atrevo bastante. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Documental en Aparte había un desafío. Sí. Que había en un momento de perturbadores, de cuando decís que gire la cabeza, alguna gente la giraba, pero para no ver la pantalla. Exacto, y tenía desafíos desde el punto de vista de la parte de tristeza, también había mucha alegría, y por ejemplo el giro final, que se llama En lo de Handler, aparece un gran cartel que dice En lo de Handler, fue un desafío a la retórica habitual. Fue muy discutido, mucho más de lo que tú crees. ¿En qué sentido fue un desafío? Y que no es normal eso, no es normal que yo, después de haber mostrado una película realista en la que trato de no embarcarme ni ideológicamente, ni realísticamente, ni en las aventuras de los protagonistas, y que no me muestro, que de repente aparezca en mi casa el autor y relacionado el autor, y además con un corte muy abrupto, pero resulta que esa secuencia final es como un resumen de todo lo que pasó. Entonces podría haberse hecho otro sistema, pero si vos analizás muchas películas, descubrís que estás previendo todo lo que va a pasar. Claro, y a mí me gusta que el espectador se asuste y que está mirando y se perturba. ¿Por qué? Porque él creía que iba a pasar tal cosa y yo le digo que no. Entonces eso podrás decirme que se parece a la ficción en un thriller cuando descubren que el asesino no era el mayordomo, sino que era la tía o algo así de ese estilo. En este caso necesitamos recursos expositivos y eso a mí me apasiona y fue... llevé adelante esa discusión verbalmente, se escribió mucho sobre esa película. En realidad es una de las obras de la cultura nacional sobre la cual más se ha escrito. Yo creo que se ha escrito más, no, mejor no digo porque me creen un pedante, pero se ha escrito más que sobre muchísimos autores. Onetti se quejaba de que no le hacían caso, de que su íntimo amigo Homero Alsina Tevenet le destrozó en una crítica personal La vida breve, que era una novela en la que tenía muchas esperanzas y que se quedó con muy pocas críticas. Entonces uno dice, si a esos maestros les ha pasado algo, te puedo mostrar tengo megabytes, tengo muchos megabytes acumulados de críticas extremadamente diversas e interpretaciones, y eso a mí me gusta, porque me gusta lo que en términos académicos y pedantes se llama la polisemia, y te digo simplemente que tiene varios significados o varias interpretaciones. En ese final que vos decís, en lo de Handler, y donde precisamente el autor se mete, digamos, en ese documental que hasta ese momento era, digamos, casi omnisciente, o sea, un narrador que miraba... El narrador habitual, omnisciente de la literatura y del teatro y del cine, sí. Pero después eso como que por un lado genera más realismo, pero también le da un vuelo un poco ficcional, y eso increíblemente tuvo un efecto. Esta es la pregunta, en la realidad, cuando se empezó a ver hasta una serie de escándalos que te vinculaban los protagonistas, y una serie de denuncias, o sea, donde se fue todo, en la prensa como que a nivel de prensa continuó el documental. Por supuesto, eso uno pretende que sea así. Te agrego más.
Esa película que se terminó en el 2002, se estrenó en el 2003. 5 años después, el país le dedicó medio suplemento que pasa, como si fuera un acontecimiento, donde el medio suplemento que pasa. Pero hace poco, yo repasé algunas cifras y sumando todo lo que salió en televisión, en DVD, en VHS y en salas, estoy llegando casi a 200.000 espectadores. Yo mismo no lo creo, porque la siguiente película tuvo 1.100. 1.100, ahora vamos a sacar el DVD para que alguien la vea. Pero esta está llegando a un récord absoluto, pero ha provocado. Y lo que ha provocado, hubo palos, pocos, no muchos, no tantos, palos de derecha, palos de izquierda. Me dolieron más los palos supuestamente de izquierda que los palos supuestamente de derecha. Y además hubo una parte muy divertida. Hubo varios artículos que empezaban así, que decían: aunque no hemos visto la película de Handler, pero tiene que haber una investigación parlamentaria. Eso decía el semanario Patria de Luis Alberto Lacalle. Muy divertido. A mí me divierte que la gente pirata. O Glenda Rondán dijo: no hemos visto la película, pero tiene que haber una investigación en el Parlamento. Entonces, gente... Claro, estamos hablando de gente inclasificable, como Glenda Rondán. No le tengo rabia, me parece una primitiva, ¿no? Pero después hubo, de parte de la supuesta izquierda, hubo gente en el semanario Brecha. Sí, yo me acuerdo, pero después abrumadoramente les cayeron encima. Me acuerdo que hubo una polémica y me acuerdo que hubo varios cruces dentro del semanario Brecha, pero entre otras cosas se te acusaban, por lo que yo recuerdo, y digo, no es por seguir en esa polémica de Brecha, sino porque una de las cosas que se te acusaba era la de usar o bastardear la miseria de los uruguayos sin contexto, ¿no? Como diciendo que miseria siempre hubo, entonces ir ahí, la miseria... Te lo cuento porque... Contámelo más. Porque pensándolo en retrospectiva, ¿no? Sí. El tema que señalaba y por lo cual se te estaba acusando en ese momento de bastardear la miseria, los excluidos, no ha hecho más que incrementarse en estos 5, 7, 8 años. Prácticamente yo diría que el tema de la izquierda en el gobierno es si hubo o no hubo redistribución y si se bajó o no se bajó pero la conclusión última es que sí, se disminuyó la pobreza en términos absolutos, pero en términos relativos la diferencia entre muy ricos y muy pobres se agigantó. Hubo una cierta prosperidad, pero lo que a mí me llama la atención es que el Uruguay es un poco pacato, ¿no? Es un país pacato. Sí, eso está bien. Un país pacato donde no hay ni siquiera el pensamiento libertario de Estados Unidos. En Estados Unidos se meten con cosas mucho más duras que esta. Pero yo creo que se merecía esta gente pobre, se merecía inevitablemente que alguien se ocupe de ellos. Yo creo que al contrario, los incluí. Yo creo que al contrario, mis personajes se sintieron incluidos a pesar de todas las resistencias. ¿En qué país hay que mi protagonista Karina tuvo 3 tapas a colores de revistas ilustradas? Más que China Zorrilla tuvo. La pusieron en la tapa, eso es inclusión, claramente. Lo que pasa es que ella no aprovechó el posible éxito de usarlo como escalón, porque eso forma parte de la cultura de la pobreza. No saben aprovechar los buenos negocios, los éxitos. Ese es un problema. No capitalizar el éxito, que tú y yo podemos hacerlo. Entonces, a mí me parece que al contrario, que el hecho de mirarlos y de exponerlos ha sido casi como un homenaje. Eso se verá más claro, por supuesto, dentro de 20 años. Claro, no, yo lo que sé igual que lo que se ve claro ahora, por lo menos, es que lo que vos señalaste ahí, o lo que se señala en su documental, está más vigente ahora, yo creo, que incluso que cuando se hizo. ¿Vos sabés el que tema sí? está mucho más vigente, y creo que porque el tema de la exclusión es algo, es un problema de América Latina, pero como que en Uruguay cada vez lo vamos sintiendo más como problema, digamos, ¿no? El tema de la exclusión, ¿no? Estamos de acuerdo, y además lo tuyo, que lo estás diciendo bien, está ratificado por algunas investigaciones que van apareciendo, investigaciones periodísticas o académicas. No es mentira. Y se está eternizando, tal como se venía previendo desde hace como 60 años o algo así, o más.
se está, digamos, cristalizando esa cultura de la pobreza y se transmite de abuela a madre y padre e hijo, sobre todo a través de las madres. Es una cosa que duele mucho. A mí me duele muchísimo ver por la calle gente así. Y uno les da dinero porque no tiene más remedio, pero en realidad es horrible. Mario, siguiendo algo que dijiste que ahora recién, el auge que hay en la televisión uruguaya, replatense, digamos, de Tinelli, de la tinelización, y algo que yo creo que viene con mucha fuerza desde el Gran Hermano, los reality shows. Lo que hizo Tinelli es una forma de unir el reality con Bailando con el Sueño para que voten, o sea, todo. ¿Hay algún paralelo con lo que hiciste vos? En este sentido, de llevar gente que es por fuera del espectáculo y darle una oportunidad. No, sí, pero eso no me... Mira, yo por razones que llamaremos científicas, sí, he visto más o menos 7-8 minutos de Tinelli, no más. Ajá, porque no me interesaba, porque el problema es yo pongo, no solo Tinelli, yo pongo Bendita TV, yo pongo otras cosas y me aburro. Esa es la verdad. No es un problema ni académico, ni moral, nada. Simplemente me aburre. Entonces Tinelli me aburre. Entonces yo lo miré el otro día, lo vi más, lo debo haber visto en total 12-15 minutos. Pero yo creo que la tinelización es una cosa de ellos, no tiene nada que ver conmigo, simplemente yo utilizo una herramienta que es la cámara y mi mirada. La principal herramienta es mi mirada, y la mirada es una cosa que cada día es más importante en el mundo, y es la mirada que en realidad tienen los escritores. Sí, escuchá, si la gente quiere acusar, en lugar de acusarme a mí, que acuse a nuestros grandes escritores, que son muy buenos. Es decir, vos que te crees que hacían Onetti, Benedetti, pero también Javier de Viana. Ellos son entre cronistas, entre personas que sacan la imaginación de los cafés a los que concurrían, entre cosas que les contaron. Eso es un tema que ya está laudado. El tema de si el escritor, el cineasta, el pintor, todos, si somos Bayeur, Pippington o Bichón, vamos a llamarle Bichón, que es lo criollo. Sí, o Mirón. Y somos todos mirones, somos todos bichones, somos todos... ¿Y los profesores qué son? A ver, mis colegas y yo, los docentes. Los docentes, si somos buenos docentes, miramos la realidad, más que los libros. El que mira los puros libros no es un buen docente. Entonces tienen que ir a la realidad. Y yo me precio de ir a la realidad. De ir a bares, de ir a lugares con barro. De todas formas, la realidad, digamos, igual como te acusaron en su momento en Brecha de que la miseria siempre existió en Uruguay. No, solo una pequeña parte, gente mediocre, nada más. Sí, lo que varía, y eso estoy de acuerdo tanto como cineastas como escritores, es precisamente la mirada, es decir, los hechos, la humanidad más o menos viene cometiendo los mismos desastres desde hace muchísimos años, siglos, milenios, pero lo que varía es precisamente el que lo mira y lo lleva a una obra de arte. Pero Homero, ¿qué era? Pará, Homero, retrocedamos 3.000 años. Homero era un bichón, un mirón, porque él hacía crónica de algo que se dice que no lo vio. Claro. Pero él repite, y vos lees en la Biblia, lees en el Nuevo Testamento sobre todo, y eso fue hecho mucho tiempo después de que Cristo muriera. Entonces, esos son personas que son croniqueros todos. Bueno, Mario Handler, después de la pausa continuamos hablando de esta conversación. Yo quería aclararte que obviamente este paralelo entre Tinelli y vos, obviamente que parece una locura. No importa, pero no, quiero decir un detalle simplemente. Creo que los dos están a caballo entre lo que es la realidad y la ficción. Todos van ficcionando la realidad o buscando realidad. De todas formas... Y Cervantes. Después de la pausa seguimos hablando con Mario Handler y hablando de ficción y realidad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en Internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy
Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador que hace 3 turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez, es un mal médico. Si te visita 2, es un muy buen médico. Y si te visita 10 veces el médico, es Dios. Y eso no es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos. Bardanca, Álvarez de Ron, Farto. A la 1, en la 26. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Voy a tirar 4 piedras al cielo y pegarle en la cara a Dios, para que no me escuche gritando tu nombre. Soy muy tonto y no tengo el valor. Frío y enojado golpeaba tu espalda, un silencio, 3 preguntas sin amor. Toda furia quedó afuera del vidrio salado. Pregunté, no llorabas, era yo. Y busqué el fondo oscuro de 2 espejos la luz, y en los restos de mi alma tu canción. Cada tarde, cada noche, matada en el corazón, y al embrujo de tus ojos mi canción. Muerto me vino a buscar, dijo que todo lo bueno se puede enterrar y que nunca se pierde lo que no se tiene. El día entero, la luna y un poco de paz. Cada botella se guarda un pedazo de dedo. Voy a cuidar de la hoja, ya no me importa la flor. Y busqué en el fondo oscuro de 2 espejos la luz, y en los restos de mi alma tu canción. Cada tarde, cada noche, parada en el corazón, y al embrujo de
de tus ojos, mi canción. Estos son Buitres después de Laguna, la canción de la hoja y la flor. Continuamos aquí en la máquina de pensar con Mario Handler. Mario, yo un poco planteaba antes en la otra pausa, en el otro bloque. Vos hablabas de aparte de tu documental, dijiste había que poner un poquito de ficción o algo así, darle un vuelco, ¿no? Un giro, y existe ahora un desarrollo, y también decías un detalle que me impresionó, que la ficción está muy codificada y que el documental podría ser más libre. Hay todo un proceso a nivel mundial del documental de creación, y ahí cada vez los jóvenes están mirando más documentales y ven que en el documental, incluso gente de ficción que se está pasando al documental. Sí, porque el documental tiene otra cosa, que es que tenés que ir a los lugares. Pero el documental de creación estamos hablando... No, lo que pasa es que no me gusta ninguna de las palabras que yo digo, ni no me gusta ni esa, ni la palabra audiovisual, ni nada. Pero vamos a el documental. Sí. Tanto es así que yo trato de ver documentales de otras regiones del mundo, y es muy difícil, porque es muy local. Por ejemplo, ahora nosotros terminamos en la clase, en el taller que yo di, con mis alumnos, que son 13, y al final todos quedamos contentos. Después de angustias enormes terminamos una película de 60 minutos, que se llama El voto que el alma pronuncia, y que tomó para el lado de la risa al final. Es decir, son las elecciones. Son las elecciones, y yo no quise ser objetivo en este caso, porque me parece que las elecciones vistas en una película en general son aburridas. Necesitan algo entre divertido, conflictivo, etcétera. Y espero, muy poco nos dedicamos a los candidatos, muy poco nos dedicamos a anécdotas del pueblo. Pero vos tenés aquella película impresionante que Elecciones, del año 67, ¿no? Pero en Elecciones también nos concentramos en solo dos candidatos medios, en Nano Pérez y Amanda Huerta de Fondo. Entonces, en ese caso la película era muy oscilaba entre lo muy serio y lo muy folclórico, entre lo triste y lo alegre. Y yo quedé muy contento de esa película. Como dije que no la puedo repetir. Está muy bien. Como no la puedo repetir. Para mí, yo cuando la vi, la parte de Nano Pérez, dije, esto es 100 años de soledad en el interior de... Por supuesto, Far West. Es increíble. Far West, 100 años de soledad, sí. Y por supuesto, esa película es muy extraña, porque en el extranjero ha pegado muy poco, es la que menos ha pegado. Y aquí alguna gente dice que es la mejor película de toda la historia. Mirá que ahí lo dicen en serio, no me adulan. No, pero yo creo que no sé si porque la mejor, si hay algo que nos ocurre, que a nosotros los cineastas no somos estrellas. ¿Vos crees que alguna vez un restaurante nos da una comida gratuita? Como le hacen a Woody Allen o cualquiera. Aquí no existe. La avaricia uruguaya es impresionante. Ni un café me dan. Entonces, hasta las rebajitas. No es como Páez Vilaró, que hacía en una servilleta, ¿no? Así, tomá, cobrate. Sí, cobrate, sí, pero lo tenían que aceptar a la fuerza. Eso es mejor que una tarjeta de crédito. Pero nosotros no tenemos ninguna de los guilles, de las ventajitas. Ni siquiera tampoco tenemos jubilación. No tenemos ninguna de las ayudas sociales, y hasta nos obligan a pagar impuestos. Es una cosa desdorosa. Entonces, bueno, para no quejarme, porque ya mi mujer me dijo que no me queje, que venga aquí con buen ánimo. Está muy bien. Que venga con buen ánimo. Entonces, volviendo con el tema que vos marcaste. Porque el documental va variando, en elecciones uno lo ve, y por más que pueda haber una mirada, obviamente, buscando lo alegre, lo triste, lo folclórico, hasta lo paródico en algún momento, no hay un comisario y ahí. te queda un dolor de barriga. No sé, a mí me pareció muy intensa y muy realista la película. Realista, bueno, hay por lo menos un gigantesco elogio que escribió Mario Benedetti, que lo puso en marcha, y después lo puso en un libro, y después lo puso en otro libro. Donde dice que esa es la mejor película de la historia en aquel momento, y él escribía muy bien. Yo que sé, ¿qué te voy a decir? Benedetti, a pesar de las críticas que se le hacen después de muerto también, escribía muy bien. No, pero y entonces ha evolucionado el documental, obviamente. Vos hiciste también Carlos, claro, un caminante, y vos lo comparas con Aparte, y no tiene nada que ver. Pará. Es otra... Pará, porque ahí me parece que yo me inspiré en el método. Tenés razón en que no tiene nada que ver, pero el método es el mismo. Es decir, estar
pasar enorme cantidad de tiempo en espera, que es muy caro. Ningún productor me puede pagar eso, mi sueldo. Yo me autoexploté como productor y director. Sí. Entonces, el largo tiempo que estaba con mi Bichicome Carlos, esperando algo, fue inmenso. Fueron 10 meses. Después, con aparte, fueron 18 meses con enormes relaciones, que la gente hasta me visitaba, pero yo he pasado días y días y días filmando, porque ahora es barato filmar en video. Antes no, claro. Pero a veces me pasaba días simplemente esperando algo. Entonces, el método de la espera coincide, y el método de que ocurran las cosas delante mío sin que yo las provoque, ahí coincidimos. Es distinto, por supuesto que sí, pero en aquel caso... No, pero por ejemplo, en la parte vos decís el final, me incluyo yo... y vos, al final me incluyo yo levemente. Ahí sí. hay un giro, digamos, que tiene que ver con esto que estamos hablando, de que el documental ha ido como pasándose hacia... las fronteras entre ficción y documental no son tan... Se va, cuando la vio un amigo, colega que me quiere mucho y yo lo quiero mucho, que él leyó mi proyecto y le asombró que yo escribiera mi proyecto, que me dije, ¿y por qué escribís ahí que vas a hacer un film profundo? Trataré. Y cuando vio la película dijo, esto parece que lo hubieras escrito vos y que estuviera guionado, porque cuando me han acusado de que yo inventé eso, entonces yo lo que digo cínicamente es, entonces yo soy el mejor director de actores del mundo, porque tomé gente muy pobre que no tiene educación teatral, nada, nada. Y están actuando maravilloso. Entonces, llamame a mí gran director de ficción, si no querés llamarme que yo soy mentiroso, porque me han acusado de mentiroso. No es mentira, no es mentira. Esa gente actúa su propia vida sin que les haya propuesto actuarla. Además hay un gran detalle, que es que modernamente ya pude hacer sonido sincrónico y que no puse ninguno de mis prejuicios musicales ni de sonido. Yo soy partidario del jazz, la música clásica, el tango, soy tanguero, jazzman, lo que sea, y allí no había ni una gota, ni un tango, ni jazz, ni música clásica. Y yo no la agregué, eso para mí es fundamental. Le puse exactamente lo que ellos querían. Es decir, si ellos ponían un disco de la cumbia tanga, lo bailaban y punto. Yo nunca había oído la cumbia tanga, porque yo fui con ojos de extranjero, ignaro, totalmente ignorante y bruto, si querés, porque no o sea, estudié. la música es incidental, es la que aparece totalmente, ahí. Le llamamos música diegética, es una palabra más pedante, la diégesis, no importa. Pero lo interesante es que eso contribuyó enormemente. Entonces me quisieron cobrar, tuvimos un año el litigio soterrado, y yo digo, pero yo qué culpa tengo de que ellos prendan la radio. Yo no voy... ¿Sabés que es al revés lo que hacen algunos colegas cuando entrevistan? Por los derechos de sí, la pero música. Se arregló al final. Pagué muy poco, pero... Impresionante. Fíjate, mis amigos que filman al revés de que yo, mis colegas, van a una casa y dicen, vamos a poner luces. En primer lugar ya cambian la realidad, porque la luz propia que pone una persona, sea en un rancho o en una casa de lujo, es de ellos, es su personalidad. Claro. El decorado, la luz, el feng shui, si querés. O no tienen feng shui, no importa. Más que viene y dice, ¿me podría por favor apagar la tele que está sonando en la cocina? La radio, y cerramos la ventana para que no entre ruido. Yo soy exactamente al revés. Deje la ventana abierta, ponga la música que quiera, y eso a mí me fascina. Es una locura total. A mí me vuelve loco cuando después lo veo en la computadora y lo proyecto. Me vuelve loco, porque tengo la teoría de que los sonidos le provocan a la gente, sea música organizada, sean sonidos, les va provocando situaciones vitales que las provocó ese sonido. Tanto es así que en la época del cine mudo, que de verdad se filmaba mudo, les ponían orquestitas para trasladar alguna emoción a través de la música. Entonces adopté esa teoría y eso me fascina. Simplemente seguiré con eso hasta el resto de mi vida. Y para vos, en documental, en cine, ¿qué es más importante? Te voy a hacer una pregunta tonta. ¿La imagen o el sonido? Mira, indudablemente la imagen. No es nada tonta, porque eso... Vos sabés que yo soy profe, ¿no? Sí, académico, y entonces tengo que enseñar. Y soy muy ortodoxo. Pretendo enseñar en forma ortodoxa y después hacemos cosas heterodoxas. Pero sí, la imagen manda lejos. Y hemos tenido discusiones con algún alumno demasiado culto
En mi primer curso me acuerdo que un alumno me interrumpió y me dijo: Hegel decía que la imagen, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y yo lo dejé hablar porque respeto mucho lo que diga un alumno, pero le digo: mira que Hegel nunca vio una película. Se terminó. A partir de eso, al pobre muchacho lo llamaron Hegel como apodo, pero nos hicimos muy amigos, porque era un hombre de mucho talento que sabía manejar muy bien la cámara. La verdad me quedé encantado con ese muchacho, ¿eh? Entonces, sí, la imagen manda, pero modernamente ya tiene, desde la época aquella en que apareció, por ejemplo, Coppola con Apocalipsis Now, se trabaja el sonido a fondo. Es decir, el sonido es matador, y después que apareció en publicidad aquel spot de 7 segundos de Apple, la Macintosh, 7 segundos, que era prácticamente puro sonido. Es decir, el sonido manda mucho, y la prueba está en que hay un enorme público de radio, aunque no se diga, aunque no se hable tanto de eso. Te agrego más, mira, perdóname que agregue alguna anécdota pequeña. Mi mamá, cuando de vieja, estaba compartiendo un cuarto en un ancianato con una ciega, muy simpática. La ciega dijo: bueno, son las 8, tengo que ir el noticiero. Lo escuchaba en un televisor. El televisor no tenía buena imagen, una porquería, ya no se daba cuenta, pero se puso los auriculares y escuchó el noticiero, lo cual quiere decir que también que ella interpretaba, yo creo que imaginaba, en el sentido propio de imaginar, ¿no? Sí. Imaginaba, me Proyectar fascinó imagen. verla a ella oyendo en el estilo del periodista televisivo y no en el estilo del periodista radial. Pero la radio, todo el mundo sabe que Uruguay es un país de radio, ¿no? Siempre lo fue. Tienen los spots más antiguos del mundo, como Pérez Marexiano, Anticanicia Guerra, todas esas cosas, ¿te acordás? ¿O no? Muy joven el hombre. Bueno, puede muy ser. Muy joven. Es decir, aquí hay, yo recuerdo los spots de aquella época. Mejor, mejora, mejoral. Escuchaba los martes, día de doble La Rique Rulemane, me dice el flaco. ¿Cómo? La Rique Rulemane, o el amigo de Fierro, esos otros. Eso no, pero yo miraba la serie de Fu Manchu, escuchaba Pinocho. Juan Carlos Orson Welles, que es un hombre de cine, empezó en la radio, empezó en La Sombra, La invasión de los marcianos. De los marcianos. Y la radio Vale, yo me presenté hace muchos años a un concurso de radio que existe en Francia y Alemania, sobre todo Alemania, todavía existe radioteatro, muy culto, leen cuentos, y con productor, director, con actores famosos y con todo, Entonces llamaron un concurso los alemanes. Yo me presenté, pero me ganaron lejos. Me ganaron lejos el capo de la radio, de escritura de radio de Venezuela. Segundo salió Mario Caplún, que era otro capo, y tercero salió un muy buen guionista, un guionista español, amigo mío, y yo salí por ahí cuarto. Para decirte que existe en otros países. Bueno, aquí hay un proyecto que no se ha llevado a cabo todavía de reflotar una unidad de ficción en las radios del Sodre para hacer radioteatro. Ficción y documental, en momento. Tengo un amigo que vive de eso, de reportajes bien hechos, recorre América Latina, es alemán, y después lo entrega en creo que es la Deutschland Radio o la Kulturradio, una cosa así, y vive de eso. Para un momentito, no es un aficionado, le pagan todos los viajes, le pagan todo, porque bueno, un país rico, claro, pero la radio allí también es fundamental, aunque en este momento sale muy barato para la sociedad alemana la radio, muy barato, pero es maravilloso también, pero yo no estoy escuchando radio. Ahora, lo que sí... pero es importante para el tema de la importancia del audio, de la banda sonora en lo que es un documental. Pero yo trato de aceptar solamente el sonido incidental, diegético, solo porque no le agrego nada. Estás planteando como que es la banda sonora de la vida, digamos. Cuando veas El voto que el alma pronuncia, fíjate el título, ¿no? Que ahí aparecen varias versiones del himno, pero aparecen, por ejemplo, a mí me fascina un alumno que filmó unas señoras blancas que cantan: los blancos unidos jamás serán vencidos. Escúchame, es genial eso, porque no sabíamos que existía eso, pero ellas se llevaron la gran idea creativa de toda la izquierda mundial. Y decime, Mario, ¿y firmaron lo que son los cursos de la Corte Electoral? No.
No, eso no, porque eso es en realidad lo extraordinario. más aburrido de Si todo... si alguien lo filma alguna vez, va a ver lo que es lo que es el surrealismo en Uruguay, ¿no? Gracias por el dato, pero será para la próxima. Porque realmente cuando empiezan a hablar de los votos y todas las posibilidades que hay con un voto, realmente es una experiencia surrealista, ¿no? Llamame, es increíble la cosa. Escribime en el 2014 y te agradezco pila y hacemos de nuevo otra. Eso está para hacer un estudio antropológico. Mario Hander, una pregunta última. De cine que vos ves, películas, algo que te haya gustado. Bueno, estoy viendo menos, pero lo que estoy viendo... pero ahora me gustó Ágora. Ágora está buena. Ágora es la de Alejandro Amenábar. Sí, que ahí se ve además un tipo, se nota muy inteligente, sí, bueno, muy ateo, cosa que yo aprecio mucho porque estoy podrido de las películas, del desprecio que nos tienen con respecto a la tolerancia, como si la tolerancia fuera para cristianos, musulmanes, judíos y todo lo demás. Falta respeto y tolerancia por los ateos, los librepensadores, los agnósticos. Pero Ágora y Ágora tiene, con una gran crudeza muestra el defecto de todos los fundamentalismos, que está el fundamentalismo de los paganos, de los cristianos y de los judíos, de todos, de nadie se salva. Y entonces, pero la película choca con el grave problema que tenemos todos los que nacimos en el tercer mundo, que es que a mí me dan lo mismo que a Amenábar, me dan 60, 80 millones de dólares y la verdad es que no sé cómo gastarlo, porque ahí es donde aparecen los de Hollywood, con la plata de Hollywood, que gastan cifras, que está todo codificado, Alexander o Troya, todo eso, les dan guita, y vos ves un súper espectáculo, después lo criticás, están súper estrella y todo, aquí no hay una sola estrella. Aquí Ágora yo no la vi, pero es una película... Rachel Weisz, que es muy bien, que trata pero vale la pena la ciencia, sobre la ciencia en Alejandría, ¿no? En Alejandría, cuando la Alejandría se iba ya para abajo, vale la pena. Después me ha gustado también, mira, yo veo muchas comedias, ahora veo con ansiedad a ver qué tal es los pequeños Fokker que viene ahora. La tercera. Porque me gusta divertirme. Estamos hablando de tragedias de la pobreza y me encanta divertirme. Me gusta ir con amigos que se ríen como bestias a carcajadas al lado mío porque me impulsan a mí a reír, y reír es muy sano. Bueno, muchas gracias Mario Hander por estar aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una propuesta de diálogo en una sociedad para todas las edades. Espacio Vida. Conduce Silvia Tron. Espacio Vida. Los sábados de 8 a 9 en Radio Uruguay. Daniel Biglietti, el 30 de diciembre en el Solís. Daniel Biglietti y la banda en Sol Mayor, culminando el año el 30 en el Solís. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard 2 pagos. Apoya Emisora del Sur. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar, una noticia que recorrió ahí, por lo menos los círculos literarios. Yo me imagino que también debe haber recorrido otros círculos, pero es una forma también de destacar algo que nos puso muy contentos, la narradora uruguaya Claudia Mengual, pero no lo voy a decir. Primero le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo andás, Claudia? Hola, Pablo.
Muy bien, y me alegra esa presentación, porque esto no es un reconocimiento solo para mí, hay que tomarlo también como un reconocimiento para la narrativa uruguaya, así hay que verlo. Bueno, pero contemos de qué se trata. Hay la nueva antología del cuento latinoamericano editada por Gallimard, va a incluir a un cuento tuyo de la narración. De hecho ya está, ya la tengo aquí en mi mano. Es una edición preciosa que hizo la editorial Gallimard, que como tú sabes es, yo creo que de las más prestigiosas de Francia. Es una editorial antigua que cuida mucho sus ediciones, y esta antología tiene dos particularidades. Una es que recoge cuentos de escritores jóvenes latinoamericanos. Cuando te digo joven te estoy diciendo de 45 años para abajo. Y tiene además una especie de frutillita de la torta, que es un prólogo escrito por Mario Vargas Llosa. Entonces eso también yo creo que le da un realce, y es una manera de decir que en América Latina se sigue escribiendo mucho después del boom, y se sigue escribiendo de una manera distinta, sin necesidad de renegar de lo que fueron esos padres a los que todos debemos tanto. Claudia, entre otros, yo tengo aquí que está el chileno Alberto Fuguet, el boliviano Edmundo Paz Soldán, que yo conozca, digamos. Después está Andrea Maturana, no la conozco, la chilena, y la puertorriqueña Mayra Santos Febres, entre otros. Sí, bueno, justamente los dos que nombraste son conocidos míos, nos hemos encontrado. Lo lindo de la literatura es que te cruza también en distintas partes del mundo, en reuniones de escritores, y hay gente que conozco, pero está también Rodrigo Fresán, está también Jorge Eduardo Benavides, el mexicano Álvaro Enrique, Guadalupe Netel, Andrés Neumann, el último ganador del premio Alfaguara, déjame ver quién más, Claudia Ulloa Donoso, Ena Lucía Portela, la cubana, Iván Tais, en fin, algunos de estos son pertenecientes a este grupo del que yo también formo parte, que es el de Bogotá 39, que fue otra maravillosa iniciativa nacida hace 2 o 3 años, y que también fue un intento más bien de reflexionar en qué estado estaban las letras jóvenes de Latinoamérica. En aquel momento, recuerdo, creo que eran 39 escritores que tuvieran 39, menores de 39. Algunos ya nos pasamos para el otro lado. Bueno, pero eran 39. Jorge Volpi y yo, por ejemplo, estábamos en el límite, y al año siguiente caímos, pero de todas maneras el grupo quedó constituido, y lo bueno que tuvo fue que de alguna manera nos reunió y nos permitió una reflexión de ver hacia dónde iba esto que está sucediendo ahora en Latinoamérica, con una conclusión interesantísima que curiosamente Vargas Llosa retoma en este prólogo, y es que la característica de la narrativa latinoamericana actual es la diversidad, es decir, que el punto de encuentro ya no se da más en ideologías como podían ser antes aquellas que de alguna manera amuchaba, por ejemplo, la Revolución Cubana, sino que en este caso somos de alguna manera bastante más heterogéneos. Renegamos un poco de ese color excesivamente local de lo latinoamericano, vinculado a ese exotismo un poco de Macondo, ¿no? que pintó la literatura nuestra por tanto tiempo. Es una literatura bastante más urbana, en la que el paisaje es una especie de decorado, pero que se va más a lo existencial, pero que en esa heterogeneidad y en ese eclecticismo está justamente el punto de encuentro de los narradores jóvenes de este momento. Lo recalcó Guido Tamayo en el prólogo de la antología de los 39 hace unos años, y lo menciona Vargas Llosa ahora en este prólogo de Gallimard. ¿Cómo fue que te seleccionaron? Porque acá hay varias puntas. Una, Gallimard tiene un halo, un aura importantísimo. Yo me recuerdo que Onetti siempre hablaba de Gallimard como que era la quinta esencia, ¿no? Sí, muy prestigioso. Es decir, era su ambición, digamos, en aquel Uruguay tan afrancesado, por cierto. Exacto. También, ¿no? Pero por otro lado tiene este prólogo de Mario Vargas Llosa, y por otro lado, como estás planteando también, de una mirada panorámica que no siempre parece haber. Realmente parece que estuviéramos tan divididos, que no parece haber un proyecto o una mirada común que diga, bueno, esto es una literatura latinoamericana. Es más, parece haber literatura solo de países. Claro. Bueno, tú sabes que todo el concepto de lo que en literatura comparada también se discute mucho, si la literatura con rasgos nacionales existe, y muchísimo más se discute ahora en estos tiempos de globalización. Yo creo que sí, porque puedo hablar de mi caso. Yo no
prácticamente no menciono al Uruguay en mis textos de manera expresa, es decir, no está nombrado la palabra Uruguay ni Montevideo, pero sin embargo siempre intento colocar como gotitas de perfume local, es decir, siempre coloco un mate, una rambla, un clásico de fútbol, esas cosas que nos identifican, porque tampoco me parece que se trate de renegar de la identidad. Yo creo que es una literatura que se produce en el cruce de dos conceptos que parecen antagónicos pero que no lo son, es identidad y alteridad simultáneamente, es decir, creo que los escritores de este momento en Latinoamérica estamos intentando ser latinoamericanos, es decir, no renegar de nuestras raíces latinoamericanas, no pretender ser otra cosa, que sería por otra parte, bueno, vestirse con plumas ajenas, un absurdo, pero también abandonar un poco ese cliché de que teníamos que tener papagayos o cuestiones vinculadas con el realismo mágico, que quizá sea propio de lo que fue esa maravillosa generación, pero bueno, también la literatura es transgresión y es renovación, entonces sobre eso nos apoyamos y construimos. Fíjate que en esta antología, yo no los conté, pero yo creo que son más o menos, son 30 y pico de autores, y hay solamente 2 cuentos que tienen unos atisbos de realismo mágico. Los demás yo te diría que son hiperrealistas, con un ligero desencanto sobre todo por las ideologías, pero no exentos de compromiso social, es decir, menos ideologizados, menos definidos, digamos, en términos de izquierdas y derechas, pero con un compromiso social hacia lo que yo creo que es el hombre nuevo, del cual de alguna manera los escritores me parece que todos creemos, porque creo que es uno de los motivos por los que escribimos. Pero no sé si me explico, el vínculo con las ideologías no es tan claro, no es tan definido. Hay más un compromiso con un tipo de ser humano en el que todos más o menos creemos y vamos buscando. De todas formas, me parece que, digamos, en aquella generación del boom y con todo ese realismo mágico, o por lo menos con el barroco, que no era necesariamente realismo mágico, pero era una mirada barroca, ¿no? Carpentier, por ejemplo, ¿no? Sí, y digo, pero el propio Vargas Llosa, que es realista, pero tenía su parte también barroca, y bueno, obviamente hizo La Guerra del Fin del Mundo, que eso es más también más en esos parámetros. Lo que había ahí, y por más que estaba el tema de la Revolución Cubana, era como un hecho para mí, para que de alguna forma los generalizaba en una literatura latinoamericana. O sea, desde afuera se leían como latinoamericanos, aunque Carpentier con Vargas Llosa o con José Donoso no tuvieran nada, o con Onetti no tuvieran nada que ver, ¿no? O con Rulfo, o con Cortázar, por ejemplo. Claro, pero fíjate que ahí también hubo un fenómeno comercial que no hay que dejar de lado. Yo creo que ahí el Carlos Barral, el editor, tuvo mucho que ver en tuvo la visión de buscar una especie de sello, de etiqueta que fuera muy conveniente para que luego esa generación se promocionara en Europa, porque no olvides que el boom latinoamericano primero estalló en Europa, y como casi siempre nos pasa a los latinoamericanos, que eso sí es algo que debemos revisar, importamos después a nuestros propios creadores, ¿no? Una vez que tienen el reconocimiento en el exterior. Y yo creo que ahí era muy conveniente que de alguna manera, bueno, tuviera un nombre, tuviera una especie de identificador, crear también una moda. Además de eso, había unos creadores con una calidad excepcional, es decir, eso no es solo quererlo, también hay que poder. Sí, hay que tener con qué rascar la guitarra. Absolutamente geniales, geniales. Pero quiero decir que ahí me parece que había, incluso yo creo que esto desde Europa estaba mirado con una perspectiva un poco de exotismo. La literatura americana era bastante exótica. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, descubriendo la literatura, por ejemplo, estamos descubriendo a Murakami, o como hablábamos la otra vez contigo y con tu audiencia, descubriendo a Kundera y descubriendo a Mara, y con unos ojos digamos de un ligero extrañamiento. Cuando digo ahora no es ya, sino las últimas décadas, pero esto que para nosotros es nuevo, yo creo que así funcionó con la literatura latinoamericana para los europeos. El problema fue que
el lector luego empezó a exigir ese realismo mágico en todo lo latinoamericano, esa cosa caribeña, y eso me parece que sí empobreció mucho las posibilidades. Eso ha cambiado. Por eso ahí hubo una especie como de operación o microoperación de Alberto Fuguet, cuando planteó que eso era de Mac Kondo, ¿no? Que digamos como etiqueta rompió un poco para separar. Y también Volpi, ¿no? Con la famosa generación del crack, lo que proponía Jorge Volpi era, bueno, en realidad yo puedo escribir sobre Rusia y sobre qué sé yo, lo que significa la Unión Soviética y la caída del comunismo, sin necesidad de estar viviendo allá. De hecho, escribió su En busca de Klingsor y otros libros, ¿no? Bueno, algo que también, digo, antes alguien que no estaba en Bonn, que era Borges, planteaba, ¿no? De que en realidad la patria del escritor es toda la cultura universal, ni siquiera la occidental, toda la cultura, ¿no? Absolutamente. El asunto es que yo creo que la escritura es universal en su esencia. El problema es que uno escribe desde quién es, y entonces ahí hay una identidad de la que acerca de la que uno debe tomar una decisión, y es si la mantiene y la protege, y en ese sentido en qué grado la integra a su escritura, o si reniega de ella, cosa que también es posible, ¿eh? De hecho, hay escritores hispanoparlantes que están escribiendo en inglés, insertos en Estados Unidos, y que difícilmente uno se da cuenta de cuál es su origen. Pero como escribir es elegir todo el tiempo, es una operación de elecciones continuadas, esa es una de las grandes elecciones que tiene que tomar el escritor. ¿Pero a vos te parece, Claudia, que esa elección pasa por lo intelectual? Por decir, bueno, yo voy a escribir como tal, voy a escribir como cual. Mira, en algún punto, Pablo, yo creo que todo lo que uno escribe pasa por lo intelectual. Tú sabes que a mí me parece que la cuestión de la inspiración, la cosa poética, esos digamos arranques un poco místicos de los que algunos autores hacen gala, pueden funcionar, están bien, yo no digo que no existan, pero luego el escritor tiene que ejercer actos de responsabilidad, porque finalmente lo que escribe no queda en un cajón, lo que escribe sale y no puede salir ligeramente. El escritor tiene que saber por qué escribe de determinada manera, poder fundamentarlo, y eso lo obliga a reflexionar acerca de su escritura. El acto de la corrección jamás se hace en estado de trance ni de inspiración. Está claro, y yo no creo en la inocencia del escritor, es decir, yo creo que el escritor serio, también hay gente irresponsable que larga las cosas y no le importa del lector, pero